Sean todos bienvenidos a esta nueva entrevista con este líder en los negocios y la tecnología en su canal America Digital News TV. En esta oportunidad estamos con una empresa de Cloud Technology líder en el mundo que fue fundada en 1989 en Texas y sigue creciendo, más aún en los últimos 2 años, donde ha introducido nuevos servicios. Y para eso estamos con José Luis Martínez, Managing Director en Citrix México. José Luis, muy bienvenido a tu canal. Muchas gracias, un gusto estar por acá. Gracias por la invitación. Gracias a ti por compartir estas noticias, especialmente en medio del Congreso, donde Citrix tuvo una presentación que fue muy interesante y con gran audiencia. Y por lo tanto vamos a cubrir algunos temas en común y otros diferentes a propósito de cómo Citrix está ayudando a la empresa en esta aceleración digital. Entonces sabemos que Citrix mezcla muchas tecnologías, la inteligencia, la virtualización, los espacios de trabajo, las aplicaciones, en fin, y siempre dando un entorno de seguridad. Y por eso quería partir preguntándote, José Luis, por este nuevo ambiente post pandemia en que el trabajo ha cambiado muchísimo. A veces hay décadas en que no hay muchos cambios y a veces hay años en que es como si pasara una década entera. Entonces, ¿cómo viste tú la transición de las compañías mexicanas, de que algunas trabajaban 100% presencial y llegaron en esta transición a un módulo híbrido o algunas hasta incluso 100% remoto? ¿Cuál fue tu experiencia en este apoyo a las compañías? Claro que sí, es una gran pregunta, ¿no? Que tiene muchas connotaciones. Como bien decías, ¿no? Citrix tiene en este negocio 30 años. Hemos estado implementando esquemas de espacios virtuales de trabajo desde los finales de los 80s, 90s, ya en este nuevo siglo. Pero sin duda que los últimos 2 años, y por un evento que evidentemente todos hemos padecido y seguimos padeciendo, aunque parece que ya vamos un poquito de salida, ojalá, pues potenció, maximizó, jaló, digamos, hacia el presente muchas cosas que estaban ahí como ya vendrán, están por venir, es un nice to have, que era el poder trabajar y ser productivo desde cualquier tipo de entorno. Entonces, contestando a tu pregunta es, hace 2 años ya, en marzo del 2020, literal de un viernes para un lunes, muchas compañías mexicanas y globales tuvimos que irnos a casa, ¿no? El famoso lockdown inicial. Muchos pensábamos, yo me incluyo, que era un tema de 15 días, 2, 3 semanas y hasta medio de vacaciones, casi, ¿no? Bueno, hoy, 2 años después, seguimos aquí con la misma pandemia, con más información de la pandemia, con otros retos diferentes, pero el mundo se siguió moviendo. O sea, los negocios siguieron sucediendo y trabajando desde entornos que eran un mito anteriormente, que es trabajar desde tu casa, desde una cafetería, desde tu casa de campo, en fin. Entonces, sí se demostró que la habilitación de espacios digitales para un trabajo ubicuo, sí potencia la productividad, porque también todo ese tiempo que tú tienes que hacer de traslados en ciudades como Ciudad de México, Sao Paulo, Santiago de Chile, que es complicado el tráfico, pues ¿qué crees? Estabas en tu casa o estabas en el lugar donde estabas trabajando y siendo más productivo. Entonces, sí vimos cómo en estos 2 años, como tú decías, se catapultó un cambio muy, muy fuerte en cómo las fuerzas de trabajo hemos operado, ¿no? Y creo que ya hoy día, digamos, en una etapa quizá pospandémica o ya, digamos, de una pandemia entendida y embebida en nuestro día a día, sin duda los esquemas flexibles o híbridos llegaron para quedarse. Hay compañías en México y seguramente también en otros países que han dicho, yo a la oficina no vuelvo más, ¿no? Porque demostramos que podemos seguir siendo igual de productivos o más trabajando desde casa, ¿no? Entonces, hemos visto eso y como Citrix hemos ayudado en México y en otras latitudes también de la región a potenciar a clientes que han optado por estos esquemas de trabajo remotos, flexibles y seguros. Esta pandemia, José Luis, trajo ganadores y perdedores también. Los ganadores son principalmente los que habían invertido tiempo atrás en su transformación digital y estaban preparados, y cuando vino la pandemia entonces la enfrentaron más rápido. Obviamente que igual tuvieron que hacer transformaciones. Y hay, por ejemplo, algunos de los ganadores fueron
la industria de la salud, que supo digitalizarse y entregar servicio o saber documentar el proceso, y la industria de la logística con su última milla, que fue increíble cómo transformó la forma del e-commerce. Entonces, pero esas mismas dos industrias van a igual mantener ciertos retos, y las demás industrias van a tener retos actuales de las tecnologías de información. ¿Qué nos puede comentar de cuáles son los retos, los desafíos que hoy día tienen en mente los ejecutivos, los C-level, y que puede que sean mitos o puede que sean retos reales? ¿Cuál es tu opinión de cómo debieran manejarlo en el futuro? Claro, mira, y eso también es una gran pregunta, porque los retos siempre existen, siempre se reinventan esos retos y siempre nos demandan ser creativos y responsivos y proactivos y reactivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, retos hay muchos. Yo quizá para, perdón, hacerlo un poquito más ilustrativo, los centraría en tres, ¿no? Evidentemente, el trabajo híbrido llegó para quedarse, y la fuerza laboral global, ¿no?, ya entendió, tanto empleadores como empleados, que el trabajo híbrido funciona y funciona bien, ¿no? Entonces, uno es que las compañías y los individuos adaptemos y adoptemos esos esquemas de trabajo que van a seguir también evolucionando en los siguientes meses y años. Segundo reto es el tema de seguridad, ¿no? O sea, si bien muchas compañías, y yo tengo clientes que me han dicho, gracias a Citrix logramos un cambio ese fin de semana famoso del 2020 sin disrupción, hubo otras que no fue así, y que lo han hecho después a posteriori, y ya le dieron el overcome a esa situación, pero sin duda eso costó, y digamos que esos esquemas de ahora tener trabajo híbrido, parte en la oficina, parte en casa, con dispositivos, antes full corporate, ahora puede ser un dispositivo de la esposa, del hijo, etcétera, donde tú accedes a tu información, pues también demanda que tengas accesos seguros. Entonces la seguridad es el segundo gran reto, porque también la industria, digamos, de los crímenes cibernéticos también está muy rápido. Entonces nosotros también tenemos como fabricantes que ir un paso adelante para que esta industria del ciberataque pues no alcance a los mercados, ¿no? Y last but not least, el tema de talento, y que eso es un tema que hemos tocado poco. Muchos nos convertimos en digitales, los somos generación X, ¿no? Nos hemos convertido en digitales, pero hay generaciones millennial y generación Z que ya nacieron digitales, y con estos últimos 2 años, el talento que está saliendo, ese talento nuevo, ya no quiere trabajar en una oficina. Ya están pidiendo trabajar en esquemas remotos, en esquemas flexibles en horario. Mientras sea productivo, yo trabajo desde donde quiera. Entonces, si las empresas de hoy quieren ir captando al talento de mañana, deben también ofrecer esquemas de trabajo mucho más flexibles, más dinámicos. Un dato que es durísimo es, hay encuestas que hemos hecho a nivel global, donde hay gente que prefiere ganar un poco menos, pero con un trabajo que le debería tener esa movilidad que ya será como un given. Hoy día, cuando hace años era impensable, ¿no? Interesante análisis, porque al final lo que la gente está buscando es calidad de vida, cómo balancear bien las demandas del trabajo, pero desde una posición más cómoda para manejar la familia o los hobbies, además del trabajo. Y si la tecnología le permite, bienvenida. Entonces, efectivamente, claro, va a haber una guerra de talento. Y mismo la tendencia de la ciberseguridad, de estar en estos escenarios más vulnerables, que son en el hogar, con estos dispositivos que no están preparados con toda la forma que una empresa puede enfrentar a la seguridad. Así que muy relevante las tres pilares, las tres tendencias que nos comenta. Y en cuanto a estrategia, ¿cómo va a seguir cambiando la estrategia de tecnologías de información? ¿Cómo va a seguir la empresa incorporando para estar mejor preparada en este futuro tan incierto? Mira, creo que el concepto que ya también viene desde antes de la pandemia de cómo transformar el negocio digitalmente, ¿no? La famosa digital transformation, es un tema que hoy día seguimos hablando de ella. Yo te diría de ser un concepto aspiracional hace quizá
3, 5 años, hoy día hemos visto ya ejemplos, algunos forzados, y un ejemplo es la pandemia, de cómo los negocios pueden, una, subsistir y dos, evolucionar, ¿no? Usando la tecnología. Muchos clientes tienen como parte, digamos, de su operación del día a día planes estratégicos, planes de 3, 5 años, pero también muchos tuvieron que partir de hojas en blanco hace 2 años, ¿no? Con todo esto porque cambió paradigmas que eran paradigmas de más de 30, 50 años, ¿no? Como, o sea, típicamente yo tengo mis aplicaciones en mi data center. Guess what? Hoy día tú puedes tener aplicaciones que tú no las hiciste, que tú no las desarrollaste, que son de un tercero y te las renta con suscripción y las pone en no sé dónde. Ese paradigma hoy día que cada vez está más adoptado, entonces las estrategias deben ser mucho más resilientes, mucho más adaptables, porque de nuevo, quizá los cambios que antes sucedían en 5 o 10 años, hoy suceden cada 6, 12 meses, ¿no? Entonces, yo sí recomiendo que tengamos estrategias, digamos, sí de long term, pero con hitos o con metas en el medio de quick wins, ¿no? De implementar nuevos procesos de negocio, nuevas tecnologías, para que otra vez mantengamos a los clientes que tenemos, vayamos por más, subsistir y crecer, que es lo que hemos visto en los últimos tiempos, ¿no? Muy cierto. Comentaste anteriormente que habían dos de los 3 retos eran el trabajo híbrido y la ciberseguridad. Ahora combinemos ambos. ¿Cuáles son los desafíos de ciberseguridad para la gente justamente que trabaja en forma híbrida, remota o presencial y con gadgets que tienen que mover de un lugar para otro, en fin? Claro. Entonces, ¿cuáles son los desafíos y el impacto que tiene para los equipos TI de enfocar en estas nuevas necesidades de seguridad para sus empleados híbridos? Es un gran tema porque ahorita, si bien son 2 conceptos que quizá yo separé como 2 tendencias, yo hoy día no concibo una sin la otra. ¿Me explico? Para poder tener esquemas de trabajo híbridos, remotos, flexibles, capaces de ser productivos, también tenemos que asegurar que sean robustos a nivel de seguridad. Si no, si una compañía no tiene esa dualidad, ¿no? Es poco probable que realmente adopten ese tipo de esquemas. Entonces, dicho esto, al ser 2 conceptos que van entrelazados y tienen una simbiosis hoy día, ¿cuáles son los retos? El que la tecnología per se solita no funciona. Tiene que haber políticas, procedimientos, governance, que sea como que el punto de partida o la hoja de ruta para que entonces sí, a nivel tecnológico, logremos implementar arquitecturas que sean de corto, mediano, largo plazo, flexibles, que potencien la productividad, pero también que otorguen seguridad en los accesos, ¿no? Entonces, pues, un gran reto es la combinación per se de los 2 conceptos. Otro gran reto es que esas políticas y procedimientos que tienen que acompañar estas implementaciones también van cambiando día a día. Hay, por ejemplo, los ciberataques, ¿no? Y escuchamos mucho de ransomware y phishing y cosas así, pero hoy día sigue siendo la principal causa de algún ataque a una empresa el error humano. El que los empleados, el que nosotros como personas somos descuidados. Voy a poner un ejemplo, los passwords. Todos los que tenemos un móvil, una laptop, usamos passwords hace 15, 20 años, ¿no? Para acceder a nuestro correo personal, en fin, el celular, cualquier cosa. Y cada vez nos ponen más esquemas más complejos de caracteres, mayúsculas y minúsculas y doble factor de autenticación. Y decimos, híjole, qué pesado, ¿no? Pero ¿qué crees? Si no lo haces, afuera hay alguien que ya está trabajando en cómo pescar tus datos y hacer alguna fechoría. Entonces, un gran reto es que también como sociedad adoptemos nuestra responsabilidad de cumplir esas políticas y procedimientos que ya la tecnología que escojas pues va a poder poner en práctica ya en bits y bytes, ¿no? Pero o sea, la parte humana también sigue siendo un gran reto. O sea, la parte de cómo transformar los procesos de negocio y que la gente embeba ahora la seguridad como parte del mismo. Antes era, ok, listo, el password y ponía mi fecha de nacimiento. ¿Qué crees? No, ya no, ahora tienes que poner cosas mucho más sofisticadas, ¿no? Biometría, en fin, 1000 cosas que hay. Muy buen punto. El exceso de confianza que tenemos en simplificar los procesos para que sean con menos fricción son la principal vulnerabilidad, así como
la actitud a veces naive de hacer clic donde por curiosidad no corresponde, en fin. O sea, el factor, más allá de la tecnología, de tener el último antivirus, en fin, está la debilidad humana. Buen punto. Ahora, también está la otra parte, que es la exposición de estar en estos trabajos híbridos en que uno necesita la conectividad ampliada y se conecta en Wi-Fi en cualquier lugar, claro. O bien está en su hogar con una buena conexión, pero hay otros dispositivos como no sé qué, como la aspiradora inteligente o el televisor inteligente, y esos tienen puntos vulnerables. Entonces, coméntanos estos desafíos de esta conectividad ampliada con más gadgets y con menos preocupación nuestra por las ventanas cuando tenemos asegurado la puerta principal. Claro, mira, y este también es un tema muy interesante porque, otra vez, ¿no? Y hablo quizá de hace 5, 10 años, inclusive antes de la pandemia, ¿no? Las corporaciones, grandes, pequeñas y medianas, tenían un data center, sea propio o rentado, hosteado, pero sabían cuáles eran las fronteras y los puntos de control. Y dentro de esas fronteras, súper protegido, súper a prueba de balas. Cuando pasa esto de una pandemia global, que esperemos no vivir otra nosotros, pero bueno, uno nunca sabe, cuando también vemos que las nuevas generaciones nacen conectadas, cuando vemos que ahora la nevera o el refrigerador, como decimos en México, piensa y tiene inteligencia y se conecta a algo, y mi consola donde juego el FIFA o lo que sea también está conectado, ¿qué crees? Que esas fronteras corporativas se desvanecieron y digamos que se fueron hacia tu casa, mi casa, la cafetería de enfrente, en fin, donde me conecto. Entonces, un gran desafío es que muchas empresas otra vez tienen que estar revisando y digamos, ser muy juiciosas en establecer esquemas de Zero Trust. ¿A qué me refiero con esto? Siempre dudar y siempre verificar. No está de más una doble o triple verificación del dispositivo, de la identidad, del contexto, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Si yo soy un banco X en México y mis clientes están mayormente en la zona centro del país, ¿qué hace alguien en Beijing, en Nueva Delhi, en Sevilla, accediendo a mí? Entonces le pongo doble clic para revisar si es una petición correcta o adecuada y en base a esas políticas, a ese contexto, doy ese acceso o no lo doy. Entonces todo eso también es inteligencia que uno va adoptando los esquemas de seguridad para de nuevo, con más puntos de riesgo que hay hoy día por esta hiperconectividad que tenemos que ser mucho más juiciosos y digo, así que más vale prevenido, ¿no? Que lamentado, ¿no? Entonces, aquí yo creo que sí queda muy bien este dicho que es muy coloquial. Es muy cierto, sí. ¿Cómo opera? Te aprovecho de preguntar, José Luis, de cómo opera Citrix con esto de los VPNs, ¿se apoya en VPN o no usa VPN a propósito de una forma de filtrar y usar red externa o la recomendación de estos dispositivos adicionales que aumentan la seguridad con otra autentificación que va fuera del password, en fin? ¿Qué es lo que Citrix recomienda para aumentar la seguridad? Mira, y también es una muy buena pregunta. Típicamente, los accesos remotos se han dado a través de VPN, ¿no? La VPN per se, digamos, te cubre el problema del acceso remoto desde cualquier punto, pero aparecen muchas brechas de seguridad. Entonces, Citrix, en general, lo que hace es asegurar tu VPN, o sea, decir, que si tú tienes un acceso o por VPN lo logremos blindar, pero también podemos virtualizar y acceder remotamente a una aplicación o todo un escritorio o una serie de aplicativos sin la VPN y con mucha más seguridad que una VPN tradicional. Yo daba hace un rato una conferencia donde decía que muchos de los negocios en el mundo que, digamos, se tomaron la pastilla durante la primera ola de la pandemia de irse a casa con VPNs, hoy están migrando a esquemas de Zero Trust, como lo que maneja Citrix, dado las brechas y los huecos de seguridad que te trajo un ambiente de VPN. Es decir, tapaste un problema, que era el irnos a casa, pero destapaste otro, que era
abrirte al mundo sin mucho filtro. Con Citrix usamos esquemas de Zero Trust, donde hay que desconfiar de todo y de todos, pero siempre dando accesos seguros con múltiples factores de autenticación, monitoreo, análisis de comportamiento contextual, en fin. Ahora, con esta tendencia del trabajo híbrido, ¿sí? Entendiendo que hay ya la parte de seguridad está controlada, entendiendo que no hay nada infalible. ¿Qué pasa con la productividad? Aprovechando que Citrix tiene clientes en todo el mundo, ¿cuál es tu opinión de cómo ha influido la productividad en estos trabajos híbridos y qué tipo de herramientas Citrix puede facilitar para mejorar esa productividad? También gran comentario y gracias por la pregunta, porque uno a veces disasociamos la seguridad de la productividad. Decimos, es que entre más candados le ponga, es más complicado trabajar. No, o sea, hoy día, y de nuevo, la pandemia y la prontitud que se requería para poder estos esquemas desmitificaron ese dicho, ¿no? Con Citrix, y lo vimos también, uno llegó a tener trabajo en casa donde eras, además de empleado de tu compañía, cocinero, maestro de yoga, maestro de escuela, en fin, al mismo tiempo, y seguimos siendo productivos, ¿no? Hay compañías que han hecho la medición de la productividad, se mantuvo e incrementó usando adecuadamente, y repito, adecuadamente, soluciones como Citrix para poder establecer espacios de trabajo remotos que enaltecieran la productividad. ¿En qué sentido? Si tú estás en tu casa, que la experiencia de acceder a tu ambiente laboral sea al menos igual a la que tenías en la oficina, al menos igual, e inclusive, perdón, con elementos para que el Digital Workspace aprenda de cómo navegas tú, cómo trabajas tú, para que en tu siguiente iteración te dé shortcuts a la info y datos que tú necesitas y no estés perdiendo tiempo en buscar la aplicación X, Y o Z. Entonces, son sistemas que de nuevo van aprendiendo, ¿no?, de cómo trabajamos en el día a día y nos ayuda a usar mejor la herramienta, usar mejor el tiempo, que antes a lo mejor otra vez lo usabas en buscar el documento, buscar la aplicación, trasladarme a la oficina, a una sala de juntas. Hoy día maximizas y potencias eso, y te digo, hay muchas compañías que son más productivas hoy trabajando con esquemas híbridos y fully remote a los esquemas laborales, digamos, de antes. Ahora, ojo, la parte social siempre será importante y yo creo que debe haber siempre un balance entre las dos cosas, pero se puede, ¿no? Se puede y hoy día existe. Interesante, porque disminuyó entonces el tiempo perdido de los transportes. Eso se ganó prácticamente todo completo en productividad, pero se perdió la parte social, que también le da una dinámica a las reuniones que permite una conexión emocional mayor y quizás permita, y eso tenemos que saber cómo obtenerlo y ganarlo. Pero sumando y restando, entiendo que el balance ha sido más que positivo, y eso trae otro desafío, totalmente, que también lo mencionaste, y es la guerra de talento. Ahora, ¿cómo las empresas empiezan a dar beneficios de este mundo híbrido, permitiéndole a su ejecutivo, a su gerente, a su empleado, trabajar remoto, trabajar híbrido, tal que tenga esa calidad de vida, tenga la herramienta, sepa aprovecharla? Entonces, cuéntanos en esta búsqueda de talento, cómo es clave mantener a esos talentos con estas herramientas que le permitan el trabajo híbrido. Mira, y es un gran punto, porque al final del día, de todos los que hemos hablado, los últimos minutos, tiene que ver con personas, contigo, conmigo, con quien nos está viendo ahorita. Y las personas necesitamos tener ambientes donde estamos cada vez más confortables. De nuevo, ¿no? Se desmitificó que el trabajo remoto era no hacer nada. Al contrario, hacías lo mismo o mucho más y mejor. Ahora, el talento que digamos, o sea, que nos convertimos en digitales los últimos 10, 12, 15 años, más el talento que está saliendo hoy día de los colegios en todo el mundo, ya está demandando, o sea, como decía yo, ya es un hecho que donde yo quiera trabajar, me tienen que dar la flexibilidad de trabajar donde sea, con herramientas que potencien mi productividad, que potencien mi talento,
Si me toca ir un día a la oficina, voy. Si me toca un día trabajar desde mi casa en la playa, trabajo desde ahí, pero siempre entregando el resultado, ¿no? Y hoy día también hemos hecho nosotros muchos estudios y muchas encuestas a nivel global donde la gente prefiere ganar un poco menos, pero tener flexibilidad, o prefiere jornadas laborales más cortas, basadas en objetivos. Y todo eso, que es una siguiente disrupción que viene o ya está aquí y están haciendo sus primeros pasos, también va a demandar que estos esquemas y esas tecnologías para trabajo híbrido evolucionen, sin duda, y cada vez sean más eficientes, más seguras, más amigables, para que la fuerza laboral actual y la que viene estén enganchadas contigo como empleador, ¿no? Hablemos del futuro entonces. Permíteme preguntarte, ¿qué tipo de herramientas Citrix está diseñando para construir estos trabajos del futuro? ¿Cómo Citrix envisiona cómo se va a trabajar en los próximos años? Es una muy buena pregunta y es que hace una compañía emblemática digamos, en los rubros en los que trabajamos, que es trabajo remoto, seguridad, etcétera. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos incorporando esquemas de machine learning, estamos incorporando esquemas de inteligencia artificial, de analítica, para que otra vez tú como trabajador usando una herramienta de Citrix o como compañía que dotas de Citrix a tus empleados para poder laborar, puedes tener información que hagan mucho más eficiente el trabajo individual y colectivo. Entonces, nuestros sistemas están empezando a aprender para otra vez ser más propositivos que un simple escritorio virtual en la nube o un premise, es decir, que realmente se hacen un asistente y que empoderen a la persona que lo usa, ¿no? Entonces, estamos agregando esquemas de inteligencia artificial, machine learning, analíticos, con digamos, también un consumo sobre demanda, que también es importante, ¿no? En las economías de hoy, para seguir siendo vigentes y mantenernos y crecer junto con el ecosistema en los siguientes años, sin duda. Muy completo, muy interesante. Cómo va a ser el trabajo del futuro, la educación del futuro, la capacitación del futuro, las amenazas del futuro, las oportunidades del futuro. Muy, muy interesante todos esos temas, José Luis, por compartir con nosotros. ¿Cómo pueden nuestra audiencia que participa del Congreso o de esta entrevista saber más de Citrix y estar al tanto de cómo implementar y cuáles son las empresas que de alguna forma son las más beneficiosas o atienden a todo tipo de tamaños de empresas? Sí, gracias. Comentar, mira, Citrix, tenemos presencia en México y en toda la región, en Latinoamérica. A nivel, aquí local en México, mi correo es jose.martinez1 con número @citrix.com. Tengo un equipo en México dedicado a atender empresas grandes, medianas y pequeñas. Estamos en todos los segmentos, en todas las industrias. Estamos en México hace más de 15 años, también con un ecosistema de partners en sitio, locales, que han implementado esto por muchos años. Es decir, estamos listos para seguir creciendo junto con ustedes y colaborar en los trabajos del presente y del futuro, ¿no? Asimismo, también en toda la región tenemos oficinas en Sao Paulo, en Buenos Aires, en Santiago, en Bogotá, en Medellín, en fin, en todas las ciudades importantes de nuestro querido continente, estamos ahí presentes. Muchas gracias, José Luis, por compartir esta información y feliz de entrevistarte en 6, 12 meses más y así ir viendo adelantado cómo viene el futuro. Será un placer y a la orden como siempre y qué bueno que estamos ya todos sanos en estas fechas y la que sigue, hagamos la presencial. Eso también ayuda. Es un buen desafío el congreso que habrá aquí en Santiago de Chile o bien el congreso en Miami o el futuro congreso en México también que América Digital está preparando. Así terminando esta entrevista con José Luis Martínez, Managing Director en Citrix México, quien compartió con nosotros los desafíos de la industria del trabajo híbrido, de la ciberseguridad, de los VPN y de cómo atraer al talento para tener un trabajo del futuro. Muchas gracias y así terminamos esta entrevista con este líder en los negocios y en la tecnología de Latinoamérica en su canal América Digital News TV.